El sol no había salido todavía cuando el muchacho se despertó con sangre en la boca. No era la primera vez. Se había mordido el labio inferior durante la noche, apretando los dientes mientras soñaba con algo que ya no recordaba. Se incorporó en la oscuridad, sobre el petate delgado que era su cama, su hogar y su única posesión personal desde hacía 3 años. El suelo de tierra estaba frío. Afuera, en algún lugar entre los cerros de Malinalco, un pájaro cantó una sola nota y se cayó. El silencio que vino después era el tipo de silencio que pesa. Se llamaba Tlacaelel, aunque ese nombre ya casi no lo usaba nadie. Dentro del Calmecac, dentro de esos muros de piedra y disciplina que olían a copal quemado y a sudor seco, los nombres propios importaban menos que el rango, menos que la cicatriz en el muslo izquierdo, menos que la capacidad de permanecer de pie cuando todo el cuerpo pedía caer. Tenía 16 años. O quizás 17. En ese lugar, contar los años era un lujo de los que vivían con suficiente calma para hacer ese tipo de cálculos. Afuera, el cielo comenzaba a volverse de ese gris oscuro que precede al amanecer, ese momento en que la noche no ha terminado pero el día tampoco ha empezado, ese espacio ambiguo que los mexicas consideraban sagrado y peligroso al mismo tiempo. Era la hora en que los dioses también despertaban. Era la hora en que empezaba todo. Si estás escuchando esto y quieres seguir descubriendo historias como esta, que nadie te cuenta en los libros de historia, suscríbete al canal y dale like. Eso nos permite seguir reconstruyendo estos mundos olvidados. Pero para entender lo que vivió Tlacaelel ese día, y lo que significaba cada uno de sus gestos, cada uno de sus dolores, hay que retroceder mucho más. Hay que entender el mundo que existía antes de que él llegara a Malinalco. Hay que entender por qué un muchacho joven, con familia, con nombre, con futuro, terminaba durmiendo en un piso de tierra con sangre en los labios y llamándolo privilegio. Mucho antes de que Malinalco se convirtiera en ese lugar, era solo una ciudad entre montañas. No cualquier ciudad. Era un lugar con historia propia, con dioses propios, con una identidad que había sobrevivido incluso cuando el poder mexica empezó a expandirse por el valle de Toluca y más allá, tragándose pueblos, culturas, nombres. Los matlatzincas, los mazahuás, los ocuiltecas, todos habían sentido el peso de Tenochtitlán extenderse hacia ellos como una sombra que avanza lentamente pero sin detenerse nunca. El mundo a finales del siglo XV en el centro de lo que hoy llamamos México era un mundo organizado alrededor de una idea que los europeos tardarían siglos en comenzar a comprender, que el cosmos requería mantenimiento activo. El sol no salía solo. Las lluvias no caían por generosidad divina espontánea. Cada amanecer era el resultado de un esfuerzo cósmico que los seres humanos tenían que sostener sangre, con su dedicación, con la calidad de sus guerreros y la precisión de sus rituales. Si ese esfuerzo se interrumpía, si los guerreros se volvían débiles, si los rituales se volvían descuidados, el universo simplemente se detendría. No metafóricamente. Literalmente. El sol se quedaría quieto en el cielo o no volvería a salir después de la noche, y el mundo terminaría en oscuridad y frío. Esta no era una creencia periférica. Era la arquitectura central de toda la civilización. Y Malinalco era uno de los lugares donde esa arquitectura se construía en carne viva. El templo mayor de Malinalco, ese que hoy los turistas fotografían desde abajo sin del todo comprender lo que están mirando, fue tallado directamente en la roca de un cerro. No construido sobre el cerro. Tallado dentro de él, como si la montaña misma fuera el material de trabajo, como si el esfuerzo de la construcción fuera parte del mensaje. Cada golpe de herramienta sobre esa roca era una declaración: este lugar no es ordinario. Este lugar es donde los hombres se convierten en algo que ya no es del todo humano. Porque eso era lo que el Cuauhcali prometía. Eso era lo que el Calmecac de Malinalco entrenaba. No soldados en el sentido que nosotros entendemos la palabra. No hombres armados que obedecen órdenes y esperan que les paguen. Algo distinto. Algo más antiguo y más extraño, guerreros que eran también sacerdotes, también representaciones vivas de fuerzas cósmicas, también animales sagrados que habitaban cuerpos humanos temporalmente. Los guerreros águila y los guerreros jaguar eran las dos órdenes más elevadas del sistema militar mexica. Llegar a ser uno de ellos no era solo un ascenso social, aunque también lo era.
Era una transformación ontológica. El muchacho que entraba al Calmecac como Tlacaelel salía, si sobrevivía el proceso, como algo que ya no tenía ese nombre. Salía como el águila. Salía como el sol que corta el cielo. Y ese proceso de salida, esa transformación, era exactamente lo que Malinalco custodiaba. Había llegado al Calmecac 3 años atrás, a los 13 o 14. La edad exacta variaba según quien contaba la historia, pero el momento no. Vino de Tenochtitlán, hijo de un comerciante de mediana prosperidad que había hecho suficiente fortuna en las rutas de cacao y textiles del sur como para tener una casa de 2 habitaciones y comer carne de pavo 3 veces por semana. No eran nobles. Pero tampoco eran nada. El padre había entregado al hijo al Calmecac con la misma expresión que ponía cuando cerraba un negocio importante, sin emoción visible, con los ojos ligeramente duros, calculando el valor a largo plazo de lo que estaba cediendo. La madre había llorado, pero en silencio, con esa forma particular de llorar que tienen las mujeres que saben que llorar en público no sirve de nada. La hermana pequeña, que tenía 6 años y no entendía nada de lo que estaba pasando, le había dado una piedra azul pequeña que él aún guardaba envuelta en un trozo de tela cerca de su petate. El primer día en el Calmecac, un sacerdote de unos 40 años, con el cabello enmarañado y los lóbulos de las orejas perforados con espinas de maguey de tanto ritual, le había explicado el sistema con la economía de palabras de alguien que ha dicho lo mismo demasiadas veces. Aquí, había dicho, van a romperte. Y cuando estés roto, van a construirte de nuevo. Y lo que van a construir no va a parecerse a lo que eras. ¿Y si no quiero que me rompan? Había preguntado Tlacaelel, porque a los 13 años todavía se hacen ese tipo de preguntas. El sacerdote lo había mirado con algo que podría haber sido compasión si hubiera tenido más tiempo para hacerlo. Ya no importa lo que quieras, había dicho. Importa lo que necesita el sol. El entrenamiento en Malinalco comenzaba antes del amanecer. Siempre. Sin excepción. En la temporada seca, cuando el frío de la madrugada bajaba desde los cerros con esa humedad que se mete entre la ropa y toca los huesos, y en la temporada de lluvias, cuando el barro era tan profundo que cada paso sonaba como una herida. No había diferencia. El sol salía o no salía, llovía o no llovía. El entrenamiento comenzaba. La primera obligación del día era la oración. No oración en el sentido quieto y privado que muchas tradiciones conocen. Oración como acto físico, como performance, como comunicación activa con fuerzas que escuchaban activamente. Los estudiantes del Calmecac se reunían en el patio central antes de que hubiera suficiente luz para verse las caras y cantaban, en coro, las invocaciones a Tonatiuh, el dios sol, al que pedían que tuviera la fuerza de salir otra vez ese día. Era un recordatorio colectivo de que nada era automático. Nada debía darse por garantizado. Luego venía el baño. No con agua tibia. Con agua fría del manantial que corría por el lado norte del complejo, a temperatura de montaña, que en las madrugadas de temporada seca era suficiente para provocar un dolor agudo que empezaba en la piel y llegaba hasta algo más profundo. El propósito no era la higiene, aunque también producía ese efecto. El propósito era el despertar. Era la señal al cuerpo de que la comodidad no era el estado al que debía aspirar. La comodidad era el enemigo. La comodidad adormecía los reflejos y emblandecía la voluntad y vía a los hombres incapaces de funcionar en el único momento que verdaderamente importaba, el momento del combate. Después del baño, la carrera. Y aquí es donde hay que pausar un momento, porque cuando decimos carrera en el contexto del entrenamiento en Malinalco, no estamos hablando de trotar tranquilamente por terreno plano. Estamos hablando de correr por los cerros que rodean la ciudad, terreno quebrado, con piedras y raíces y pendientes que en algunos puntos son casi verticales, cargando peso. Al principio, el peso era ligero. Con el tiempo, fue aumentando. Primero troncos. Luego troncos más grandes. Después piedras. Y la carrera no terminaba cuando el cuerpo pedía terminar. Terminaba cuando el instructor decidía que había terminado. Los instructores en Malinalco eran guerreros veteranos que ya habían alcanzado rangos superiores.
Muchos de ellos tenían la piel marcada con las cicatrices de combates reales, capturas reales, ceremonias reales. Su autoridad no venía de ningún título abstracto. Venía de haber sobrevivido lo que estaban enseñando a sobrevivir. Eso creaba una cadena de transmisión que era también una cadena de prueba. El instructor sabía exactamente hasta dónde podía empujarse el cuerpo humano porque él mismo había sido empujado hasta ahí. Y sabía que el límite que el cuerpo creía tener era siempre más cercano al principio que al final. Tlacaelel había entendido esto tarde. Durante los primeros meses, había seguido operando con la lógica que traía de su vida anterior, la lógica de que cuando el cuerpo decía basta, era porque realmente era el basta. Que el dolor era una señal de peligro. Que el agotamiento era una advertencia que debía escucharse. Los primeros meses en el Calmecac le habían enseñado que esa lógica no era inútil. Era simplemente incompleta. El dolor, había aprendido, tenía 3 fases. La primera era el dolor genuino, la señal de daño real, la advertencia del cuerpo de que algo se estaba rompiendo de una manera que no podía repararse solo. Esta fase era relativamente corta y relativamente fácil de identificar si se prestaba atención. La segunda era el dolor de adaptación, que era el cuerpo protestando ante algo nuevo, ante una demanda que todavía no sabía cómo satisfacer. Esta fase podía durar días o semanas y era completamente inútil escucharla como si fuera la primera. La tercera fase era la que los instructores llamaban el umbral, el punto en que el dolor dejaba de ser información y se convertía en ruido de fondo, algo que existía pero que ya no dictaba el comportamiento. Llegar al umbral había tardado casi 1 año. Y cuando llegó, Tlacaelel entendió por qué el proceso existía. Porque en el otro lado del umbral había algo que no tenía nombre en su lengua cotidiana, algo que los instructores describían con metáforas de animales y de vuelo y de fuego. Una especie de claridad que solo era posible cuando el cuerpo había dejado de dominar la conversación. Pero ese día, el día que nos importa, el día que el cielo gris comenzaba a volverse rosa sobre los cerros de Malinalco, ese umbral se sentía muy lejos. Si estás llegando hasta aquí en esta historia, te pido que le des like al video y te suscribas. Esos gestos pequeños son los que permiten que este canal siga existiendo y que más historias como esta lleguen a más personas. Porque lo que estaba a punto de comenzar ese día era algo para lo que 3 años de entrenamiento podían ser suficientes o podían no ser nada. El día al que nos referimos no era un día ordinario de entrenamiento. Era el día de la prueba del fuego. No literalmente, aunque el fuego sí estaría presente. Era la designación que los instructores del Calmecac usaban internamente para referirse al día en que un estudiante avanzado era sometido a una evaluación que no tenía estructura predecible, que no tenía duración anunciada, que no tenía reglas explicadas con anticipación. El propósito de la prueba del fuego no era medir lo que el estudiante sabía. Era medir lo que el estudiante era cuando todo lo que sabía había dejado de ser suficiente. Tlacaelel lo había sabido desde el día anterior, aunque nadie se lo había dicho directamente. Había señales. Pequeños cambios en la rutina que solo podías reconocer si ya habías visto a otros pasar por lo mismo. La noche anterior, el cocinero del Calmecac le había dado una porción más pequeña de lo habitual. No como castigo. Como preparación, el cuerpo en ligero déficit respondía de maneras que el cuerpo bien alimentado no podía replicar. La noche anterior, su instructor directo, un hombre llamado Itzcuautli que tenía una cicatriz que le cruzaba el pecho de hombro a cadera y que jamás había explicado cómo la había obtenido, se había acercado a él durante el rezo vespertino y le había dicho, sin mirarlo, casi como si hablara con el aire, duerme bien. Eso era todo. Duerme bien. Que era como decir, esto es lo último que vas a controlar por un tiempo. No había dormido bien. Por supuesto. El cuerpo sabía que algo venía aunque la mente intentara convencerse de que no era para tanto. Y ahora, con el petate enrollado detrás de él y la sangre seca en el labio y el cielo cambiando de color sobre los cerros, Tlacaelel esperaba de pie en el patio central junto a otros 4 estudiantes que también habían recibido la señal invisible. Eran 5. 5 muchachos de entre 15 y 17 años, con el cuerpo transformado por 3 o 4 años de Calmecac en algo que sus madres apenas reconocerían,
con la piel oscurecida por el sol y los músculos definidos no por vanidad sino por necesidad funcional, con las manos callosas y los pies endurecidos por kilómetros de terreno difícil. 5 muchachos que no se miraban entre sí, que mantenían los ojos al frente, que controlaban la respiración con la disciplina aprendida en cientos de madrugadas exactamente iguales a esta. Itzcuautli llegó cuando el sol acababa de aparecer sobre el filo del Cerro del Oriente. Llegó solo, sin los asistentes que normalmente acompañaban las sesiones de entrenamiento. Y llegó sin decir nada. Se plantó frente a los 5, los miró uno por uno con esa forma de mirar que no juzga sino que solamente registra, y luego señaló hacia el camino que subía por la ladera norte. Eso fue todo. Un gesto. Una dirección. Y los 5 empezaron a caminar. La ladera norte de Malinalco era la más difícil del complejo. No porque fuera la más empinada, aunque también lo era, sino porque el terreno era inestable de maneras impredecibles. Había zonas donde la roca sólida cedía de pronto a tierra suelta, donde lo que parecía un apoyo seguro se movía bajo el pie y te obligaba a ajustar el equilibrio en fracciones de segundo. Había años de entrenamiento en esa ladera, horas y horas de aprender a leer el terreno con los pies antes de confiar el peso del cuerpo a él. Pero ese día no iban solos. A mitad de la subida, cuando el cuerpo ya empezaba a sentir el trabajo de la pendiente en los muslos y los pulmones pedían más aire del que el ritmo habitual les daba, Itzcuautli se detuvo. Los 5 se detuvieron también. El instructor señaló hacia el este, donde el camino se dividía en 2. El camino de la izquierda era el que conocían. Lo habían recorrido docenas de veces. El de la derecha desaparecía entre la vegetación densa después de unos 30 metros y nadie de los 5 había estado en él antes. Tlacaelel miró el camino desconocido y sintió algo que había aprendido a identificar con precisión en los últimos años, no miedo exactamente, sino la anticipación del miedo. Ese momento de transición en que el cuerpo empieza a prepararse para algo que la mente todavía no ha procesado del todo. Era una sensación útil. Una vez que aprendías a reconocerla sin dejarte arrastrar por ella, podía darte información valiosa sobre lo que estaba por venir. Tomaron el camino de la derecha. Lo que los mexicas entendían sobre el cuerpo humano y sus límites era el resultado de siglos de observación sistemática. No de experimentos en el sentido moderno, con grupos de control y variables aisladas, sino de observación acumulada, de generación en generación de guerreros que habían notado qué tipos de entrenamiento producían qué tipos de resultados, qué combinaciones de privación y esfuerzo producían la adaptación más eficiente, qué momentos del proceso eran críticos y cuáles eran prescindibles. El ayuno era una parte fundamental. No el ayuno absoluto, que debilitaba el cuerpo de maneras que eran contraproducentes para el entrenamiento físico. El ayuno estratégico, periodos de ingesta reducida que hacían que el cuerpo aprendiera a operar con reservas mínimas que empujaban al metabolismo a ser eficiente en lugar de pródigo. Los guerreros mexica en campaña podían funcionar por periodos extendidos con cantidades de alimento que habrían sido insuficientes para un hombre sin ese acondicionamiento. El dolor ritual era otra parte. Pero hay que entenderlo correctamente, porque es fácil malinterpretarlo desde afuera. La autoflagelación, el perforarse con espinas de maguey, el ofrecimiento de sangre propia en ceremonias específicas, no tenían como propósito primario el sufrimiento por el sufrimiento mismo. Tenían como propósito el desarrollo de una relación diferente con la sensación física. El cuerpo que había aprendido a atravesar el dolor ritual con mente clara era el cuerpo que podía atravesar el dolor del combate sin perder la capacidad de pensar, de decidir, de actuar. Era entrenamiento cognitivo usando el cuerpo como instrumento. Y luego estaba lo que los instructores llamaban el combate con uno mismo, esas pruebas de resistencia extendida, de privación de sueño calculada, de exposición a condiciones extremas, que no tenían como objetivo medir la capacidad física sino algo más difícil de medir y más importante de desarrollar. La capacidad de mantenerse íntegro cuando todas las condiciones externas empujaban hacia la desintegración. El camino desconocido los llevó durante casi 2 horas por un terreno que se volvía progresivamente más difícil. No difícil en el sentido de peligroso físicamente, aunque en algunos tramos la pendiente era suficiente para que un paso en falso tuviera consecuencias serias. Difícil en el sentido de que requería atención constante,
presencia constante, sin el alivio que da la familiaridad. Cada metro era nuevo. Cada decisión de dónde poner el pie tenía que tomarse desde cero. Itzcuautli los seguía. Nunca los guiaba. Nunca indicaba por dónde ir. Cuando el camino se dividía, los 5 se detenían brevemente, evaluaban y elegían. Y el instructor seguía la elección de los 5 sin comentario, sin aprobación ni desaprobación visible. Tlacaelel había empezado a notar algo en el segundo tramo de la caminata. Uno de los otros 5, un muchacho llamado Chimayi que era físicamente el más fuerte del grupo y que normalmente lideraba sin esfuerzo en los entrenamientos de fuerza, estaba rezagándose ligeramente. No mucho. Un par de metros. Suficiente para que alguien que mirara con atención lo notara. No era fatiga física. Chimayi no se cansaba de esa manera. Era algo más sutil. Era la incomodidad de lo desconocido actuando sobre alguien cuya fortaleza principal era la certeza, saber que podía cargar más, correr más, resistir más. Aquí, en un camino que nadie conocía, con un instructor que no daba instrucciones y un objetivo que nadie había explicado, esa certeza no valía nada. Y eso lo estaba desequilibrando de maneras que el entrenamiento físico no había anticipado. Tlacaelel lo entendió porque él mismo había pasado por algo similar, aunque en otro momento y por razones diferentes. Y entenderlo no le produjo satisfacción. Le produjo algo más complicado, la conciencia de que todos tenían un punto exacto donde su fortaleza se volvía su vulnerabilidad. La pregunta que la prueba estaba haciendo no era quién era más fuerte. Era quien sabía dónde estaba su límite antes de llegar a él. Llegaron a una explanada rocosa cerca de la cima del cerro cuando el sol ya estaba alto y el calor empezaba a subir desde la piedra. La explanada miraba hacia el este, hacia el valle que se extendía más allá de Malinalco, con las montañas al fondo y el cielo de un azul que a esa altitud tenía una calidad diferente, más profunda, más limpia. Itzcuautli los reunió allí y habló por primera vez desde que habían salido del patio central, horas atrás. Les dijo que iban a quedarse en la explanada. No les dijo cuánto tiempo. No les dijo qué tenían que hacer. Les dijo que tenían entre ellos suficiente para sobrevivir si pensaban correctamente. No les dijo que era ese suficiente. No les dijo que era pensar correctamente. Y luego se sentó en una piedra al borde de la explanada, sacó algo de entre sus ropas que podría haber sido comida o podría haber sido otra cosa, y dejó de mirarlos. Los 5 se miraron entre sí por primera vez en horas. Aquí es donde la historia se vuelve interesante de maneras que van más allá del entrenamiento físico. Porque lo que siguió en esa explanada durante las horas siguientes no fue una prueba de resistencia corporal. Fue una prueba de algo que en el mundo mexica tenía un nombre y un lugar central en la concepción del guerrero ideal, el tequioa, que no se traduce bien como coraje o valentía porque en español esas palabras tienen connotaciones demasiado individuales. El tequioa era algo más colectivo, más relacional. Era la capacidad de mantener la función en el grupo cuando las condiciones hacían que cada individuo quisiera replegarse hacia sí mismo. Sin instrucciones, sin objetivo declarado, 5 muchachos tenían que decidir qué significaba estar juntos en ese espacio y qué hacer con ese tiempo. Y lo que hicieron, o lo que no hicieron, o la manera en que las tensiones entre ellos emergieron y se resolvieron o no se resolvieron. Era exactamente lo que el instructor estaba observando desde su piedra con los ojos aparentemente cerrados. Chimayi propuso que buscaran agua. Había lógica en eso, sin agua, cualquier otra consideración se volvía secundaria después de cierto tiempo. 2 de los otros estuvieron de acuerdo inmediatamente, con esa rapidez que viene de querer que alguien tome el control de una situación incierta. El cuarto, un muchacho callado de nombre Tosi que era probablemente el más inteligente del grupo aunque en los entrenamientos físicos quedaba siempre en el medio, señaló que el instructor les había dicho que tenían suficiente para sobrevivir entre ellos. Que quizás lo que necesitaban no era ir a buscar algo afuera. Tlacaelel no dijo nada durante esta primera discusión. Observó. Notó cómo Chimayi respondía a la objeción de Tosi con algo que a primera vista era razonamiento pero que en realidad era territorialidad, la insistencia de quien había tomado el primer paso en que ese primer paso era el correcto.
Notó cómo los dos que habían acordado rápidamente esperaban ahora a ver cómo se resolvía la tensión entre Chimay y Toshi antes de comprometerse con ninguna posición. Notó cómo el quinto muchacho, Itzli, era físicamente el más pequeño y que había llegado al Calmecac con una reputación de excepcional precisión en el uso del atlatl. Se había alejado ligeramente del grupo y miraba hacia el valle con una expresión que podía ser contemplación o podía ser disociación. El grupo empezó a fragmentarse antes de haber tomado ninguna decisión. En el mundo mexica, el fracaso colectivo era una categoría moral más seria que el fracaso individual. Un guerrero que fallaba solo en el campo de batalla cargaba con su propia deshonra. Un grupo de guerreros que se fragmentaba bajo presión ponía en riesgo algo que iba más allá de su honor personal, ponía en riesgo la unidad que hacía posible la victoria, y por extensión, el orden cósmico que dependía de esas victorias para mantenerse funcionando. Esta no era filosofía abstracta. Era ingeniería social con consecuencias prácticas. Los ejércitos mexicas eran notablemente efectivos en parte porque su entrenamiento había prestado atención sistemática a algo que muchas otras tradiciones militares de la época ignoraban, la cohesión bajo condiciones de estrés extremo. Un grupo de guerreros bien coordinados con armamento inferior podía vencer consistentemente a un grupo más numeroso o mejor equipado pero descoordinado. Y la coordinación no era algo que se podía improvisar en el momento del combate. Tenía que estar tan profundamente integrada que funcionara automáticamente cuando el miedo y el dolor y la confusión hacían que cualquier proceso consciente se volviera lento e ineficiente. Por eso la prueba en la explanada no era sobre agua ni sobre supervivencia inmediata. Era sobre si estos 5 muchachos podían mantener una estructura funcional entre ellos cuando ningún factor externo los estaba forzando a hacerlo. Y en los primeros minutos, la respuesta parecía que iba a ser no. Fue Toshi quien cambió algo. No con un discurso. No con una demostración de autoridad. Con un gesto tan simple que Tlacaelel estuvo a punto de no notarlo, se sentó en el suelo en el centro de la explanada, cruzó las piernas, cerró los ojos, y empezó a respirar de esa manera controlada que todos habían aprendido en los primeros meses del Calmecac para regular el sistema nervioso antes del combate o después de un esfuerzo intenso. Que alguien se detuviera cambió el espacio. Era como si el movimiento agitado del grupo hubiera estado llenando todo el aire disponible, y de pronto hubiera un lugar quieto en el centro de ese movimiento. Y ese lugar quieto actuó como imán. Primero Itzli, desde su posición al borde de la explanada, se dio vuelta y miró a Toshi. Luego se acercó y se sentó también. Luego los dos que habían estado esperando que alguien ganara. Luego, después de un momento que pareció más largo de lo que realmente fue, Chimay. Y luego Tlacaelel. Los 5 sentados en círculo en la piedra caliente bajo el sol de mediodía, respirando juntos en ese ritmo que habían aprendido para calmar lo que el cuerpo no podía calmar solo. Sin hablar. Sin decidir nada. Sin buscar agua ni planear nada. Simplemente presentes en el mismo espacio, con el mismo ritmo, en el mismo momento. Itzcuautli, desde su piedra al borde de la explanada, abrió los ojos. Lo que nadie fuera del sistema mexica de entrenamiento entendía completamente, y lo que los historiadores posteriores a menudo simplificaron hasta hacerlo irreconocible, era que el objetivo final de todo este proceso no era producir máquinas de combate. Era producir algo mucho más específico y mucho más difícil de describir, hombres que pudieran habitar la paradoja de ser completamente humanos, con todo el peso de la emoción y el cuerpo, la duda que eso implica, y al mismo tiempo funcionar en estados que normalmente requerían la suspensión de esa humanidad. El guerrero águila ideal no era el que había eliminado el miedo. Era el que podía sentir el miedo completamente y actuar con precisión a pesar de él. No era el que ya no sentía dolor. Era el que podía registrar el dolor como información sin dejar que esa información dictara su comportamiento. No era el que nunca dudaba. Era el que podía sostener la duda sin paralizarse mientras seguía tomando decisiones. Esto requería un tipo de entrenamiento que iba mucho más allá de lo físico, aunque lo físico era la puerta de entrada. El cuerpo era el instrumento más inmediato y más honesto disponible. No podía mentir. Cuando se le presionaba suficientemente, revelaba exactamente cómo respondía la persona que lo habitaba bajo condiciones extremas. Y esas revelaciones eran la materia prima del trabajo real,
no corregir el cuerpo, sino usar las revelaciones del cuerpo para corregir algo más profundo. En las noches del Calmecac, después de los entrenamientos y antes del sueño, había sesiones que los instructores llamaban tequipanoa, que podría traducirse aproximadamente como trabajo del relato. Los estudiantes describían lo que habían experimentado ese día, no los hechos externos, no que habían hecho, sino que habían sentido, que habían pensado, que habían querido hacer y no habían hecho, que habían hecho sin querer hacerlo. Era una práctica de honestidad radical con uno mismo, guiada por instructores que habían pasado por lo mismo y que sabían exactamente cómo la mente construía narrativas protectoras alrededor de las vulnerabilidades que no quería ver. Tlacaelel había aprendido en esas sesiones más sobre sí mismo que en todos los años anteriores de su vida. Había aprendido que su tendencia bajo presión era la observación antes que la acción, lo cual podía ser sabiduría o podía ser una forma sofisticada de evitar el riesgo de equivocarse. Había aprendido que su mayor miedo no era el dolor físico sino la humillación, específicamente la humillación frente a los otros 4 de su grupo. Había aprendido que ese miedo a la humillación podía hacerlo actuar con más cuidado de lo necesario en momentos que requerían decisión rápida. Saberlo no lo había eliminado. Pero saberlo le daba algo, la fracción de segundo de reconocimiento entre el impulso y la respuesta. Y en el combate, esa fracción de segundo era la diferencia entre una decisión y una reacción. La tarde en la explanada continuó. El sol empezó a bajar hacia el oeste. El calor de la piedra fue cediendo lentamente a una temperatura más soportable. Y los 5, desde ese momento en que habían respirado juntos sin que nadie lo pidiera, habían encontrado algo que funcionaba. Empezaron a hablar. No de lo que debían hacer. De lo que veían. Itzli señaló una formación de nubes sobre las montañas del sur que tenía la forma del glifo del dios del viento. Chimayi recordó algo que su instructor anterior le había dicho sobre leer el terreno por el tipo de vegetación. Tosi habló sobre la historia del cerro en que estaban, que según las tradiciones locales había sido lugar de rituales para pueblos que estaban ahí antes de que los mexicas llegaran. Y en esa conversación, sin que nadie lo organizara, emergió algo, un mapa mental del espacio compartido. ¿Quién había notado qué? ¿Qué información tenía cada uno que el resto no tenía? Cómo esas piezas distintas se articulaban en una imagen más completa de dónde estaban y qué recursos tenían disponibles. El agua estaba a menos de 300 metros, en una dirección que Itzli había notado desde el principio pero no había dicho. Había observado el vuelo de ciertos pájaros que en su experiencia indicaban agua cercana, pero había dudado en decirlo porque no estaba completamente seguro y no quería parecer equivocado. Esa duda, ese miedo particular de Itzli que no era el mismo que el de Tlacaelel pero que operaba de manera similar, había mantenido callada una información útil durante horas. Cuando lo dijo finalmente, nadie lo celebró. Nadie lo criticó por haberlo dicho tarde. El grupo simplemente integró la información y procedió. Itzcuautli se levantó de su piedra cuando el sol tocaba el horizonte occidental. Caminó hasta el centro de la explanada, donde los 5 estaban ahora reunidos, y los miró durante un momento que se extendió más de lo que era cómodo. Luego habló. Les dijo que habían hecho algo correcto y algo incorrecto. Lo correcto, habían encontrado el ritmo juntos sin que nadie se los impusiera. Lo incorrecto, habían tardado demasiado. En el campo real, ese tiempo tenía un costo que no siempre era recuperable. Luego señaló el camino de regreso. La bajada fue más rápida que la subida. No por urgencia sino por algo diferente, una cohesión que ahora existía en el grupo que no había existido en la mañana. No dramática. No celebratoria. Solo una forma diferente de moverse juntos, un ajuste sutil en cómo cada uno calibraba el espacio entre él y los otros. Tlacaelel bajó con ese ajuste invisible instalado en el cuerpo y pensó, sin buscarlo conscientemente, en su madre llorando en silencio el día que lo habían traído al Calmecac. Pensó en la piedra azul envuelta en tela que todavía guardaba junto al petate. Pensó en cuánto había cambiado en 3 años y en cuánto de ese cambio era ganancia y cuánto era pérdida y si esa distinción siquiera tenía sentido en el contexto de lo que estaba siendo entrenado para hacer. No llegó a ninguna conclusión. Pero las preguntas se sentían diferentes ahora. Se sentían como parte de algo en lugar de como obstáculos a algo.
De vuelta en el Calmecac, después de la cena reducida y antes del sueño, hubo una sesión de tequipanoa más larga de lo habitual. El instructor principal del complejo, un hombre mayor cuyo nombre de guerra era Cuautrilloyotl, el corazón del águila, presidió la sesión. Era raro que estuviera en esas sesiones nocturnas. Su presencia significaba que ese día había sido observado más de lo que los estudiantes sabían. Habló durante un largo rato sobre el propósito del entrenamiento. No en términos abstractos sino en términos concretos, con ejemplos específicos de guerreros que había conocido que habían completado el proceso y guerreros que no lo habían completado, y las diferencias entre unos y otros que solo se hacían visibles mucho tiempo después. Les habló sobre un guerrero que había sido el más fuerte físicamente de su generación y que había sucumbido en su primera campaña real no por heridas sino por parálisis, había enfrentado una situación que no tenía en el manual, que no correspondía a ninguno de los escenarios que había dominado en el entrenamiento, y su cuerpo, que había aprendido a responder perfectamente a las señales conocidas, no sabía qué hacer con la señal desconocida. Su fuerza se había convertido en su trampa porque había confiado en ella demasiado y había entrenado su mente lo suficiente. Les habló sobre una guerrera, porque aunque los guerreros águila eran predominantemente masculinos en su estructura formal, había en la historia mexica figuras femeninas que habían ocupado posiciones equivalentes en términos de función ritual y de preparación combativa, particularmente en las tradiciones de Malinalco que tenían raíces en sistemas más antiguos. Les habló sobre esta figura sin nombre específico que había desarrollado una relación con el miedo que ninguno de sus contemporáneos había logrado, no lo había eliminado, sino que lo había convertido en información tan precisa que podía leer el miedo de sus oponentes antes de que ellos mismos lo procesaran conscientemente. Y les habló sobre el tiempo. Sobre el hecho de que lo que estaban aprendiendo no estaba destinado a funcionar en condiciones ideales. Estaba destinado a funcionar cuando nada más funcionaba. Y que esa capacidad solo se desarrollaba acercándose a ese límite repetidamente, sin nunca cruzarlo de manera irreversible pero sin tampoco quedarse cómodos a suficiente distancia de él. Tlacaelel escuchó todo esto en el silencio del Calmecac, con el cuerpo agotado y la mente extrañamente clara, y pensó que entendía algo que 3 años antes habría sido incapaz de formular, que el proceso no era preparación para un momento futuro. Era el momento. La transformación no ocurría cuando llegara la primera batalla real. La transformación ocurría ahora, en cada madrugada fría y cada ladera difícil y cada sesión honesta de tequipanoa. El guerrero no era lo que iba a hacer. Era lo que estaba haciendo. El sistema del Calmecac de Malinalco fue desmantelado en 1521, cuando las fuerzas de Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas completaron la conquista del Valle de México. El complejo ceremonial fue parcialmente destruido, los registros orales y pictográficos que documentaban el entrenamiento se perdieron en proporciones que nunca sabremos exactamente cuáles fueron, y los guerreros sobrevivientes se encontraron en un mundo que ya no tenía lugar para lo que habían pasado años convirtiéndose. Algunos de ellos pelearon hasta el final. Otros desaparecieron en las estructuras del nuevo orden colonial, llevando con ellos, en el cuerpo y en la memoria, algo que no tenía nombre en español y que por lo tanto no sobrevivió del todo en los registros escritos que los colonizadores produjeron. Lo que quedó fue fragmentado, filtrado a través de cronistas que entendían el fenómeno desde afuera y que inevitablemente lo tradujeron en términos que su propio mundo podía comprender, que no siempre eran los mismos términos. Lo que sabemos hoy sobre el entrenamiento en Malinalco viene de esos registros imperfectos, de la arqueología del complejo que sigue siendo estudiado, de las tradiciones orales que sobrevivieron en comunidades que mantuvieron algo de su continuidad cultural a pesar de todo, y de la inferencia cuidadosa de historiadores que han dedicado décadas a intentar reconstruir un sistema de conocimiento que fue deliberadamente interrumpido en su transmisión. El resultado es que conocemos los contornos pero no siempre el interior. Sabemos que el entrenamiento era intenso, que combinaba lo físico y lo ritual y lo psicológico de maneras que no tenían equivalente exacto en otras tradiciones militares del mundo en ese momento, que producía guerreros cuya efectividad en el combate era suficiente para que los cronistas españoles, que no tenían ningún interés particular en admirar a sus adversarios, los describieran con un respeto que no daban fácilmente. Pero lo que vivió exactamente un muchacho en una mañana específica en una explanada rocosa sobre Malinalco,
lo que pensó mientras respiraba con los otros 4 y el sol le calentaba la piedra bajo los pies. Eso pertenece a ese tipo de historia que no se registra porque quienes la vivieron no necesitaban registrarla. La llevaban en el cuerpo. Y aquí es donde el pasado y el presente se tocan de maneras que no son metafóricas sino estructurales. Porque las preguntas que Tlacaelel se estaba haciendo en esa explanada, sin formulárselas explícitamente, son las mismas preguntas que cualquier sistema serio de formación humana tiene que responder en cualquier época y cualquier lugar. ¿Cómo se desarrolla la capacidad de funcionar bajo presión extrema sin sacrificar lo que hace que esa función valga algo? ¿Cómo se construye la cohesión grupal real, no la que existe cuando todo va bien, sino la que sobrevive cuando nada va bien? ¿Cómo se trabaja con el miedo, no para eliminarlo, sino para que deje de ser el factor determinante en el peor momento posible? Estas preguntas no tienen respuesta diferente en el siglo XV que en el siglo XXI. Las condiciones cambian. Las herramientas cambian. El contexto cultural cambia radicalmente. Pero la estructura básica del problema es la misma: ¿cómo forma una comunidad a sus miembros para que sean capaces de lo mejor que puede requerírseles en el peor de los momentos? El sistema del Calmecac respondía a esa pregunta con una coherencia y una sofisticación que todavía no hemos terminado de comprender del todo. Y la interrupción de ese sistema en 1521 no fue solo la pérdida de una tradición militar. Fue la interrupción de 5 siglos de conocimiento acumulado sobre el ser humano bajo condiciones extremas, un conocimiento que no pudo transmitirse completamente porque el mundo que lo iba a recibir ya no existía. Tlacaelel, o el muchacho que llevaba ese nombre mientras lo tuvo, nunca supo que el mundo que estaba siendo entrenado para defender iba a terminar 3 o 4 décadas después de que él completara su formación. Nadie en Malinalco en ese momento tenía manera de saberlo. Estaban haciendo lo que sus antepasados habían hecho y lo que asumían que sus descendientes harían: mantener funcionando un sistema que consideraban necesario para que el mundo siguiera siendo el mundo. Que el mundo se detuviera de todas formas, pero por razones completamente distintas a las que ese sistema estaba diseñado para prevenir. Es una ironía que el tiempo produce con regularidad y que siempre nos toma por sorpresa, aunque en retrospectiva parezca inevitable. La piedra azul que Tlacaelel guardaba envuelta en tela junto al petate, la piedra que su hermana de 6 años le había dado el día que se fue, nunca apareció en ningún registro histórico. Pero también, de alguna manera, nunca desapareció del todo.